Antes de irnos a hablar y a profundizar sobre el índice H y los rankings de los investigadores, hablamos de los que eran los buscadores. Vamos a hablar ahora de cómo se clasifican estos buscadores. Y en este sentido, ellos se clasifican en tres grandes grupos: buscadores jerárquicos, directorios y metabuscadores. Los buscadores jerárquicos tienen una colección de programas simples y potentes con diferentes cometidos. Se suelen dividir en tres partes: los programas que exploran la red, llamados arañas o spiders; los que construyen la base de datos; y los que utiliza finalmente el usuario, que están representados por el programa que explota la base de datos y que muestra los resultados. De hecho, los spiders recorren las páginas recopilando la información sobre los diferentes contenidos de las páginas y las va clasificando y almacenando de acuerdo a su relevancia. Y cada cierto tiempo estos buscadores, o sea, la información es actualizada. Tenemos también el directorio, que son enlaces a páginas, agrupando sus enlaces por categoría, y ofrecen entonces motores de búsqueda interna. Y los metabuscadores, que es en lo que nos vamos a centrar, que son interfaces de reenvío de búsqueda a múltiples buscadores de manera simultánea. ¿En qué consiste entonces un metabuscador? Simplemente es una clase de buscador que carece de base de datos propia, por lo que utiliza la de otros buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas que ha devuelto cada uno. Su función es acortar el tiempo de búsqueda de la información requerida. Los metabuscadores no almacenan las descripciones de páginas en sus bases de datos, sino que contienen los registros de los motores de búsqueda y la información sobre ellos, adecuando su expresión a los diferentes motores para permitir, o mejor dicho, para remitir la consulta a estos motores. Una vez que reciben la respuesta, la remiten al usuario no directamente, sino después de realizar un filtrado de esos resultados. Y este filtrado consiste en eliminar y depurar los enlaces repetidos al mismo tiempo que ordenan los enlaces. Además, solo va a aparecer un número limitado de enlaces, los que se consideran más importantes. Los más repetidos ocuparán los primeros puestos porque el metabuscador considerará que son los más importantes por estar descargados en mayor número de buscadores. Se trata entonces de herramientas muy útiles. El único problema que tienen es que por lo general no permiten realizar búsquedas tan avanzadas como un motor de búsqueda particular, con lo que las consultas tienen que ser más generales y no se puede buscar en profundidad. Para aludir entonces a un concepto más básico de un metabuscador, podemos decir que un metabuscador es un buscador que incorpora a un conjunto de buscadores. Algunos ejemplos de metabuscadores son estos que aparecen reflejados aquí, sus logos: Metacrawler, Isquik, Dogpile, Startpage.com, Fastly, SubMeta, Cartoon, Copernic, DuckDuckGo, Surwax, etc., entre otros. Estos metabuscadores presentan ventajas, como consiste, por ejemplo, en ampliar el espacio de búsqueda y en algunos casos incluso mostrar hasta su posición en la web. Entonces, ¿qué es un buscador especializado? Vamos a decir entonces que un buscador especializado son los buscadores que se limitan a un tema en concreto, en particular, recogiendo todo sobre lo que ese tema existe en la red. Entonces son directorios o motores de búsqueda, una combinación de ambos, que solamente van a abordar un área específica del conocimiento.
los buscadores verticales o especializados restringen la búsqueda en la web a recursos que cumplen con una serie de requisitos, como es la actualización del contenido y de los enlaces. Dentro de esta categoría se encuentran los directorios académicos temáticos generados por universidades, bibliotecas o centros de investigación que tienen como principal característica una alta calidad de los links seleccionados y habitualmente están mantenidos por expertos en las distintas materias, por la que la información que recopilan suele ser más rigurosa y confiable que la obtenida de otros buscadores no especializados. De aquí en adelante tenemos entonces varias diapositivas donde vemos ejemplos de buscadores especializados en diferentes áreas. Tenemos, por ejemplo, al Google Académico, que nos va a permitir buscar bibliografía especializada en un gran número de disciplinas y fuentes, como estudios revisados por especialistas, tesis, libros, resúmenes, artículos de fuentes como editoriales académicos, sociedades profesionales, depósitos de impresiones preliminares, universidades y otras organizaciones académicas. Tenemos entonces ARC, que es un buscador de arquitectura, donde se basa en información correspondiente a arquitectura, construcción y diseño en español. Tenemos de ayudas y subvenciones, de becas, becas universitarias, buscadores de biografía, buscadores de finanzas, de documentos, portales sobre ecología y medio ambiente, enseñanza, enfocándose en la enseñanza primaria y secundaria, también buscadores de cursos, becas, ayudas, centros, ofertas de empleo, buscadores científicos, hay varios, ¿ok? De noticias, de personas, de programas informáticos, buscadores temáticos, de imágenes a la inversa, de cine, música, presentaciones, libros, buscadores de archivos PDF, diferentes dominios, búsquedas de incógnito para evitar que nos rastreen, ¿ok? Hay sitios web similares. También, si lo que queremos es viajar, podemos utilizar buscadores especializados en vuelos, entre otras cosas. O sea que dependiendo de nuestro interés podemos recurrir a buscadores especializados en particular. Si van a buscar hoteles, acuérdense de trivago.com. Es una publicidad gratis. Por poner algún ejemplo. Ok, kayak para los que quieren viajar y así sucesivamente. Vamos a comenzar a hacer mención ahora a algunas de las bases de datos y de las páginas web más utilizadas para la investigación científica. Y vamos a comenzar con Easy Web of Knowledge. Este es un servicio en línea de información científica que es suministrado por el Instituto de Información Científica, que es un grupo integrado en Clarivate Analytics. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos bibliográficos y otros recursos que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Incluye los productos siguientes: Web of Science, que incluye varias bases de datos bibliográficas grandes con referencia a citas bibliográficas de más de 8.700 revistas de ciencia, tecnología, ciencias sociales, artes y humanidades. Dentro de estos tenemos el Science Citation Index, tenemos el Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, Biological Abstract Index, químicos y Current Chemical Reactions. Además, tenemos el Easy Proceedings, que incluye más de 100.000 actas de conferencias y congresos en relación a la ciencia y ciencias sociales. Current Contest Connect, tenemos Medline,
que es una base de datos de publicaciones de medicina y otros recursos para la investigación, como por ejemplo Easy Essential Science Indicators, Journal Citation Reports, Inside Science, Science Watch, Easy Highly Science, Index to Organism, por mencionar algunos solamente. El uso de Easy Web of Knowledge está autorizado a instituciones como universidades y departamentos de investigación de grandes corporaciones. Integra todos esos productos, incluyendo entonces, como les mencionaba, el acceso a múltiples bases de datos de diferentes áreas del conocimiento. Pero como les recuerdo, necesitamos el acceso a través de una institución especializada, como por ejemplo un campo. ScienDirect, por su parte, es una de las mayores fuentes de información para la investigación científica, técnica y médica. Ofrece el texto completo de las revistas científicas que publica la editorial Elsevier, así como capítulos de libros procedentes de más de 2.500 revistas con revisión por pares y más incluso de 11.000 libros. En total, supera los 9,5 millones de artículos y capítulos. Tiene más de 1.800 títulos de revistas científicas correspondientes a 24 áreas temáticas en 4 secciones principales, como son ciencias físicas, ingeniería, ciencias biológicas, ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades. Tiene una gran limitante para nosotros, y es que Elsevier no da nada gratis. Todo hay que cancelarlo. O sea, antes de descargar cualquier archivo, por lo general, hay que cancelar para poder obtenerlo. Antiguamente, cuando Venezuela era otra, la Universidad del Zulia tenía un contrato con la gente del Elsevier y de ScienDirect, y los investigadores, entre los cuales me incluyo, teníamos libre acceso a esta base de datos, y era una delicia para nosotros descargar información. Ahora en la actualidad no, porque tenemos que pagar en dólares que no tenemos disponibles en los momentos, sobre todo haciendo particular referencia a los pírreos sueldos que recibimos por nuestro trabajo. Tenemos también a Scopus. Scopus es una base de datos bibliográfica que se inició en el año 2004 y que contiene resúmenes y citas de artículos de revistas científicas. Aparte de artículos, tiene más de 3.700 revistas indexadas de Gold Open Access, más de 210.000 libros y más de 8 millones de actas de congreso, más de 8 millones de documentos en acceso libre, también artículos en prensa, más de 5.500 títulos, y cubre 40 idiomas. Cubre áreas como la ciencia, tecnología, medicina y ciencias sociales, incluyendo artes y humanidades. Abarca más de 35.000 títulos de todas las áreas. Aparte de revistas, tiene series monográficas, actas de congresos, libros vaciados a nivel de libro o de capítulo o patentes, más de 39 millones vaciadas de 5 oficinas oficiales. Su cobertura temporal va desde 1996, aunque en ocasiones puede llegar hasta 1970, y es una base de datos que se actualiza diariamente. Tiene resúmenes y referencias bibliográficas de más de 18.000 títulos de 5.000 editoriales internacionales. Integra todas las fuentes relevantes para la investigación básica, aplicada e innovación tecnológica a través de patentes, fuentes de Internet de contenido científico,
revistas científicas de acceso abierto y adicionalmente es una herramienta para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica. Continuando, tenemos ahora a Web of Science. Esta es propiedad también de la empresa que mencionamos anteriormente, Clarivate Analytics, y es la colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas que recogen información desde 1900 a la actualidad. Web of Science está compuesta por la colección básica Core Collection, que abarca los índices de ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades, además de los proceedings tanto de ciencias como de ciencias sociales y humanidades, junto con las herramientas para el análisis y la evaluación, como son el Journal Citation Report y el Essential Science Indicators. Adicionalmente, cuenta con las bases de datos que la complementan, incluidas en la licencia para España, como son Medline, el Cielo y el Korean Citation Index. Ofrece más de 1,5 millones de registros, más de 23 millones de referencias citadas por año, cubriendo más de 230 disciplinas. Cubre la información de 9.300 de las revistas de investigación más prestigiosas y de alto impacto del mundo, incluyendo todo el contenido científico multidisciplinario desde 1996 hasta la fecha actual. Tenemos también a EBSCO. EBSCO es una base de datos que ofrece textos completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas de las ciencias y las humanidades. Sus colecciones están disponibles a través de EBSCOhost, que es un sistema en línea que combina un contenido de gran calidad en una página atractiva con herramientas únicas de búsqueda y recuperación de información. Los resultados de las búsquedas ofrecen enlaces a los textos completos de los artículos citados. También permite acceso a publicaciones periódicas académicas y científicas en artículos a texto completo y resúmenes. Aquí podemos ver las bases de datos suscritas a EBSCO, como son Fuente Académica, Academic Search Complete, Environment Complete, Greenfile, Science Full, Text Select, Biological and Agricultural Index Plus, Science and Technology Collection, Engineering Source, Applied Science and Technology Source, y finalmente SOC Index with Full Text. Disponemos también de la Iniciativa de Acceso a la Investigación, conocida como HINARI, que es un programa desarrollado por la Organización Mundial de la Salud y editoriales asociadas para mejorar el acceso a la investigación científica a las instituciones del sector salud en los países en desarrollo, facilitándoles revistas de ciencias biomédicas y ciencias sociales oportunas, pertinentes y de alta calidad de forma gratuita o por un precio accesible. Esta base de datos facilita el acceso a una de las más extensas colecciones de literatura biomédica y de salud. De hecho, tiene más de 3.070 revistas en ciencias básicas, bioquímica, cardiología, medicina clínica, odontología,
educación, ética, medicina general, geriatría, inmunología, microbiología, enfermedades infecciosas, enfermería y salud, nutrición, ginecología y obstetricia, oncología, parasitología, pediatría, ciencias sociales, cirugía, toxicología, medicina tropical y también zoología. De hecho, dispone de más de 8.500 recursos de información en 30 idiomas diferentes y que están disponibles para las instituciones de salud en más de 100 países. Cabe destacar que el editor, en este caso, que es la Organización Mundial de la Salud y el editorial asociado, se reserva el derecho de libre acceso a los textos de los artículos, particularmente cuando durante el periodo en el que el artículo está en venta. Sin embargo, siempre se garantiza de que la persona pueda acceder por un precio módico a los artículos. Medline es una de las bases de datos más conocidas y más utilizadas en el ámbito biomédico. Muchos profesionales de hecho creen que es la única fuente de información o al menos la consideran la más completa, pero esto no es totalmente verdadero porque existen otras bases de datos y cada una se adapta a necesidades específicas de información. Esta tiene la particularidad de que contiene más de 12 millones de referencias a artículos de publicaciones periódicas en todo el mundo en el ámbito de la medicina. Indica citas de 1966 hasta la fecha actual. Tiene citas de más de 4.600 publicaciones periódicas en 30 idiomas. Cerca del 52% de estas publicaciones originalmente fueron realizadas en Estados Unidos, por lo que el 86%, es decir, en su mayoría, tienen como idioma de origen el inglés. Y también la gran mayoría, fíjense, aproximadamente un 76% de los artículos de las citas poseen los resúmenes escritos por los autores. Y de hecho se dice que en esta base de datos se ingresan alrededor de 400.000 referencias al año, ya que alrededor de 8.000 referencias se ingresan semanalmente a la base de datos. Esta base de datos pertenece a la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Tenemos también la plataforma EScielo, que quiere decir Biblioteca Científica Electrónica en Línea, de acuerdo a sus siglas en inglés. Consiste en un proyecto de biblioteca electrónica que fue creado por la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo, Brasil, y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, conocidos como VIREME, en el año de 1997. EScielo permite la publicación electrónica de ediciones completas de revistas científicas mediante un software que posibilita el acceso a través de distintos mecanismos, entre las cuales tenemos listas de títulos por materias, por autores, y también dispone de un motor de búsqueda. ¿Qué es lo que hace? Tiene como objetivo permitir el desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. Es una de las principales, esta red está constituida fundamentalmente por países de Latinoamérica, pero también incluye a Sudáfrica, a Portugal y a España. El resto son países latinoamericanos. Tenemos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica. Tenemos en Centroamérica Cuba, México, también está en Sudamérica, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Disponemos también de LILACS, y LILACS no es más que el acrónimo de
Literatura latinoamericana y del Caribe en ciencias de la salud. Es una base de datos producto de un esfuerzo cooperativo de más de 600 centros pertenecientes a 37 países de América Latina y el Caribe. De la misma manera en que Medline es una de las bases de datos, más importantes de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, LILAC es una de las bases de datos más importantes de Vireme y se encarga de coordinar, mantener e indexar la literatura relativa a las ciencias de la salud publicada en los países de la región desde el año 1980. Cuando hablamos de Vireme, estamos haciendo referencia, como lo mencionábamos anteriormente, que es el acrónimo de la Biblioteca Regional de Medicina, que está constituido por un sistema de bibliotecas que funcionan como centro latinoamericano y del Caribe de información en ciencias de la salud, como lo mencionamos previamente. Esta plataforma también nos permite buscar en archivos de estudios clínicos, síntesis, revisiones, guías, informes técnicos, publicaciones gubernamentales y disertaciones. Fíjense que tiene 34 años de vigencia, está disponible en 21 países, dispone aproximadamente de 895 revistas con 920.000 registros y 503.000 textos completos. Y tiene el aval tanto de la Organización Mundial de la Salud como de la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos también entonces a EDALI, que es una red de revistas científicas de la región de América Latina y el Caribe, que incluye también España y Portugal. Es una iniciativa de acceso abierto a la producción científica mundial en revistas iberoamericanas, que abarca todas las áreas del conocimiento. Consta en una hemeroteca en línea que permite leer, descargar y compartir artículos científicos a manera de texto completo y gratuitos. Esto se hace en apoyo a la actividad académica tanto de los investigadores como de los estudiantes, particularmente de las diferentes áreas científicas. Además, nos permite generar indicadores para conocer de manera cualitativa y cuantitativa la forma como se está haciendo la ciencia en Iberoamérica. Y es una iniciativa avalada por la Universidad Autónoma de México desde el año 2003 hasta la fecha actual. Ahora bien, vamos a referirnos muy brevemente a cómo vamos a buscar información para hacer nuestra investigación científica. La abundancia de información que se vive actualmente gracias a los medios digitales, irónicamente, más que sumar contenido para la formación de un buen criterio del lector, genera a veces desinformación. Los medios digitales enfrentan grandes retos para destacar entre toda la información disponible en Internet debido a la facilidad que brindan las plataformas digitales para que cualquier persona se convierta en un generador de contenido y pueda propagar noticias falsas, que es lo que conocemos habitualmente como fake news. Esta abundancia de información dificulta a los lectores discriminar entre lo cierto y lo falso, distinguir entre la verdad y la mentira, además de generar al mismo tiempo una sensación de saturación que produce confusión, estrés e irónicamente, como les mencioné previamente, desinformación. Podríamos afirmar que en la actualidad tenemos un exceso de información, es decir, hay una sobrecarga de información. Hay autores que incluso advierten que vivimos un tsunami informativo, que estamos viviendo una saturación tal de información en la cual el principal problema es la carencia del pensamiento crítico para poder depurar una gran cantidad de información.
Y la información científica no se escapa de esta situación, ya que es muy abundante la producción científica que aparece en las redes digitales y vemos cómo incluso se publican más de 3.000 artículos médicos por día, y de estos 1.000 corresponden a Medline, que decíamos que era una de las bases de datos más importantes en medicina. Fíjense, 27 kilos de guías al día se publican en la red y alrededor de 46 ensayos clínicos. Cualquiera de verdad quedaría como este niñito de la imagen con la boca abierta ante esa abundancia de información científica. Vamos a hablar ahora de lo que es navegar por la web. En informática, más propiamente en el área de Internet, la navegación es de tipo virtual, ya que no implica un desplazamiento físico como a lo que se refiere el arte de navegar, que es hacer un viaje en barco, ¿ok? Al navegar en Internet, al navegar por la web, el usuario va pasando de una página a otra en una especie de recorrido, y el software que le permite este proceso es lo que se conoce entonces como un navegador. Desde su nacimiento, Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para todo tipo de público, porque satisface un gran número de necesidades que van desde el simple entretenimiento hasta la educación, pasando por uno de sus puntos más fuertes, como lo es la comunicación. En la actualidad, navegar por la red es posible a través de diversos dispositivos, como pueden ser teléfonos móviles, tablets, computadoras, consolas portátiles, incluso televisores. Ahora bien, para que un usuario pueda navegar en este espacio virtual, es necesario que exista una interfaz que le ofrezca una serie de opciones, ya sea en forma de botones, de menús desplegables o más recientemente por medio de gestos que se realizan con los dedos sobre la pantalla. Y en esto me refiero a los dispositivos que tienen pantalla táctil. Se trata pues de todo un lenguaje que nos relaciona con el contenido, de tal manera que podamos buscarlo y manipularlo a nuestro gusto, como si estuviésemos consultando los libros en una biblioteca física. Si bien a principios de los 90 la navegación web estaba limitada y era de interés solo para los amantes de la tecnología y de unos pocos curiosos que se dejaron, por así decir, seducir por la posibilidad de comunicarse con gente del todo el mundo, hoy en día esto es una actividad normal de personas de cualquier edad, y de hecho cada vez niños más pequeños entran en todo este océano virtual para surcar su creciente caudal de ceros y unos que nos llevan a todo tipo de información. Por otro lado, el concepto de navegación en el ámbito de la informática no se limita simplemente a Internet, ya que se refiere a la interacción de un usuario con un programa, ya sea este una herramienta o un videojuego que resulta en su desplazamiento por las diferentes secciones. Se utiliza entonces el término navegar, por ejemplo, para hablar del paso por las diferentes opciones y pantallas de un menú, o bien por todas las partes de una interfaz gráfica. De tal manera que en una investigación, en este caso científica, vamos a pasar de surfear en Internet a hacer una búsqueda más efectiva para obtener evidencia y conocimiento científico. Entonces vamos a hablar ahora de cómo hacer para obtener información de interés para nuestra investigación. Supongamos entonces, como en su caso, que son estudiantes universitarios y que necesitan hacer un determinado trabajo. ¿Cómo encuentro la información de interés? He ahí el problema de ustedes. Realmente buscar información es una tarea que demanda tiempo y energía. Se requiere de mucha creatividad, ingenio, paciencia,
comprensión lectora y un buen ojo discriminador para poder depurar todo lo que se consigue en la web. Manejar Internet parece algo muy sencillo. Se cree que solo se trata de poner la palabra deseada en el buscador y todo, digamos, llega a nuestras manos como por arte de magia. Pero resulta, en el caso sobre todo de la vida universitaria, que es triste que por el apuro, la desidia y el desconocimiento, muchos estudiantes universitarios, obviamente, recurran a Wikipedia para precisar datos relevantes para su tema de investigación. Es casi un hábito, o sea, es casi normal, rutina, ver a numerosos estudiantes universitarios ingresar en esta enciclopedia gratis, libre y autocolaborativa, tomando toda esa información para la fundamentación teórica de su trabajo. Peor aún, es los que visitan otro sitio que recibe muchísimas visitas y que es muy asiduamente utilizado, que es el llamado Rincón del Vago. Bueno, consideramos que no hay mucho que decir de este con ese nombre, salvo que lo mejor es que se vayan despidiendo de su link y si quieren hacer una investigación que se considere en cierto grado seria y prestigiosa a nivel académico. Nada da más pena que este directorio de apuntes en la bibliografía, de tal manera que vamos a aprender entonces ahora a cómo hacer cómo buscar información de interés para hacer un trabajo con calidad académica y científica. Ok, inicialmente tenemos que conocer algunos conceptos básicos. Ya hemos hablado de que hay que hacer búsquedas en navegadores, que tenemos que utilizar buscadores, metabuscadores, generadores de información, gestores de información, etc. Entonces, uno de nuestros principales conceptos son las llamadas palabras clave en español o keywords en inglés. Y estas no son más que palabras contenidas de manera explícita o implícita en el documento y que expresan el significado fundamental del mismo. Simplemente tienen una función nominativa, es decir, que son nombres, palabras que nosotros vamos a utilizar como guía en nuestra búsqueda de información. Tenemos, además de las llamadas palabras clave, los llamados descriptores. Un descriptor, es verdad, es una palabra clave, pero que está estandarizada y que ha sido seleccionada para la indización coordinativa de los documentos de acuerdo a ciertas reglas y que han sido, digamos, depuradas, liberadas de manera artificial de polisemia, sinonimia y homonimia. ¿Qué quiero decir con esto? Que una palabra no puede tener varios significados. Ahí me estoy refiriendo a polisemia. Tampoco sinónimos, ¿ok? Por eso hablo de sinonimia. Y homonimia cuando hay dos cosas diferentes que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un banco puede ser una entidad financiera, pero puede ser una silla en un parque, en una plaza, ¿ok? Y tenemos también los llamados tesauros o tesaurus, que no es más que una lista de términos seleccionados donde se indica en cada uno de ellos sus posibles sinónimos, parónimos, homónimos o polisémicos, ¿ok? Entonces tenemos, digamos que es de lo más pequeño a lo más grande. Iniciamos con las palabras clave, seguimos con los descriptores y llegamos a los tesauros. Anteriormente, cuando yo les hablaba de la clasificación de las fuentes de información, hablábamos de la llamada literatura gris. Ahora, esta literatura gris, también conocida como literatura opaca o no convencional,
se refiere a cualquier tipo de información de difícil acceso, que en nuestro caso, en los casos académicos, corresponde a informes de investigación, es decir, los reportes, actas de congresos conocidas como proceedings, prepublicaciones o preprints, tesis doctorales y patentes. Y debemos conocer también lo que es la llamada Internet invisible, ya que los mayores motores de búsqueda tipo Google o Yahoo apenas cubren entre 20 y un 25% de los contenidos que están en la red. Por eso, cuando utilizamos estas herramientas para localizar información en Internet, no estamos buscando en toda la red, sino únicamente en las bases de datos de direcciones URL construidas por las tareas de rastreo de los diferentes motores de búsqueda. Y para que esto ocurra, la página web debe ser estática y estar enlazada a otras páginas. O sea que debe ser como una red, valga la redundancia, una tela de araña, ¿ok?